Bueno, el tema de Portezuelo del Viento sigue dando que hablar, una noticia que afectó y profundamente a los mendocinos esta decisión del presidente de la Nación de por ahora frenar la obra. No se sabe si postergarla o definitivamente no dársela a la provincia. Estamos junto a la diputada nacional, Jimena Latorre. Ella además fue una de las personas que trabajó mucho en este tema, que conoce bien de fondo cómo se gestó Portezuelo y bueno, desde su postura, desde diputada, sabiendo lo que han trabajado y demás, ¿cómo han tomado estas declaraciones? Más allá de mi lugar como diputada nacional, desde mi lugar como sanrafaelina, ¿no? Y desde mi lugar como mendocina, obviamente que la tomamos con rechazo y con muchísima preocupación, porque sobre todo para los sanrafaelinos, por nuestra proximidad, por todo lo que nos iba a brindar, y para todos los mendocinos que cultivamos y crecemos y producimos en oasis y que sabemos que el cuidado del agua y la energía a través de fuentes renovables es importantísima para nuestro progreso. La obra más grande de los mendocinos en la historia hidroeléctrica creo que no puede ser puesta a dudas por chicanas políticas, porque no es otra cosa esto en realidad, ¿no? El derecho adquirido de los mendocinos a cobrar lo que se le adeuda desde la nación por los daños de la promoción industrial, es decir, por no haber sido beneficiados en la misma medida que otras provincias por la promoción industrial, es un derecho que se consolidó y se cristalizó en un acuerdo que se firmó en 2006, incluso un acuerdo que firmó el mismo presidente entonces Néstor Kirchner con nuestro entonces gobernador Julio Cobos, y que después fue ratificado por quien hoy es presidente y hoy desconoce o habla de no saber si financiar o no, Alberto Fernández. Entonces, poner en duda esto, que el peronismo mendocino vuelva a cuestionar o a poner en duda de si hay que lograr nuevos consensos, cuando ya la Corte Suprema se ha expedido, cuando el COIRCO, cuando hay un laudo presidencial, cuando hay autoridades técnicas imparciales como la Universidad del Litoral y la Universidad de La Plata que han dado sus dictámenes técnicos, y donde ya hay un proceso en marcha, donde ya está en etapa de adjudicación, se han hecho los pliegos en los que se trabajó arduamente durante mucho tiempo, donde se llamó a licitación, donde ya, como te decía, estamos en etapa de adjudicación. Volver a poner en duda y cuestionarlo solo porque lo van a tratar como los derechos de los mendocinos como moneda de cambio para poder negociar lo que está en su agenda o lo que pretenden, me parece una irresponsabilidad y una mezquindad política tanto del presidente como del peronismo mendocino enorme, y de un perjuicio que realmente si siguieran adelante con esto y si lograran su cometido, afectaría en gran medida a los mendocinos, pero creo que no tenemos que entrar en ese plano. No tenemos que salir desde el punto de que esto es un derecho adquirido, no estamos pidiendo ni un favor, ni estamos pidiendo una nueva financiación, ni vamos a ponernos a la cola con otros pedidos de otras provincias. De hecho, hace un tiempo atrás era La Pampa la única que se oponía a la construcción de Portezuelo del Viento. Ahora, con el cambio de color político, logran que el resto de las 4 provincias se alineen detrás del reclamo y de la postura de La Pampa, pero sobre cosas que ya son juzgadas, sobre derechos, como te decía, que están firmes, y no podemos permitir que se ponga en duda o que se plantee un nuevo consenso o negociación sobre lo que es nuestro y nos pertenece. ¿Qué respuesta han tenido de otros pares, ¿no? En lo que decía el peronismo mendocino, que no se ha expedido o que ha mantenido una línea de discurso igual a la del presidente? Bueno, el peronismo mendocino ayer sí se ha expedido. Su presidente Carmona justamente sostuvo que hay que volver a construir esos consensos, lo que me parece, bueno, de una obsecuencia al discurso del presidente Alberto Fernández y de una irresponsabilidad con su pueblo, con los mendocinos enorme. Y realmente, junto con otros dirigentes del peronismo mendocino, olvidan que quienes le dan el lugar, quienes le delegan su representatividad, son los ciudadanos mendocinos, y están desconociendo por una chicana, como decía recién, y por un oportunismo político, el mandato que le dieron los mismos mendocinos. ¿Qué pasa ahora? ¿Apoyar al gobernador el próximo 26 cuando vaya? ¿Qué otra medida judicial o legal se puede tomar? El gobernador ha sido muy claro de que si bien va a ir y va a estar presente,
no está dispuesto, como te decía, ni a prestarse a consensos o a discusiones o a nuevas negociaciones. Es muy firme la postura de que esto es un derecho, de que no estamos pidiendo nada nuevo y que no queda nada más para discutir. Otro tema que nos toca muy de cerca, justo en una semana un tanto convulsionada, es la expropiación de la empresa Vicentín, ¿no? Sí, sí, actual intervención y futura expropiación. Realmente es preocupante, nos alarma como argentinos y nos alarma a los que nos toca el rol legislativo como miembros de otro poder que una vez más se ve avasallado por las decisiones autoritarias de un poder ejecutivo que cree que tiene plenos poderes aún sobre los del judicial y aún sobre los del Congreso. Y esto lo digo porque Vicentín, si bien es una empresa que tenía serios problemas para afrontar sus obligaciones, de hecho estaba en cesación de pago y eso había sido declarado en un juicio concursal que inició en febrero. Es decir, las empresas, como muchas empresas que lamentablemente están entrando en concurso después de la pandemia también y de la crisis económica que estamos atravesando, Vicentín también había iniciado su concurso en febrero de este año. Y justamente ayer se venció el plazo para que los acreedores, que no sabíamos cuántos ni cuáles eran, verificaran sus créditos y recién entonces podemos saber cuál es el pasivo, cuál es la deuda total, cuánto es lo que vale la empresa. Y entonces es primero de una inconstitucionalidad absoluta que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto de necesidad y urgencia, tome la decisión solo porque, y cito textual del decreto, la pandemia ha afectado los plazos de los procesos, de intervenir, de tomar facultades que solo corresponden en un proceso abierto judicial al juez de la causa y avasallar propiedad privada también, cuando en realidad, y además la irresponsabilidad de hacerlo sin saber cuánto, y anunciar una expropiación sin saber cuánto es lo que le va a costar a los argentinos esto, ¿no? Porque si hubiese seguido, si permitiesen que siga el proceso concursal, podría ser rescatada, porque para eso son los procesos concursales, con la finalidad de rescatar a la empresa, no de que llegue al estado de quiebra, a través de un acuerdo con los acreedores. Y hay algo que es muy importante y llama la atención, ¿no? De cómo podrían utilizar herramientas legales y no ir por el camino de la ilegalidad como lo están haciendo, ¿no? Dentro de un proceso concursal, donde para no defraudar a los acreedores justamente, ni a los trabajadores como primeros acreedores, la administración pasa a estar en manos de un síndico y donde también hay garantías como que, por ejemplo, en estos concursos se forma una comisión de los acreedores. Los más grandes forman esta comisión que van siguiendo y velando por la transparencia de las negociaciones. Uno de esos acreedores es el CFI. Entonces, sin lugar a dudas, hay garantías de que no podrán haber o no deberían haber ninguna negociación que vaya a defraudar los derechos. Entonces, y si en el supuesto caso de que el Poder Ejecutivo dudara de esta transparencia o dudara de lo que pudiese ocurrir en el proceso concursal, tiene que pedir las medidas judiciales del caso. No puede intervenir sobre otro poder y menos aún con plata ajena, porque esto es lo que está haciendo, con la plata de todos los argentinos, trasladándole un pasivo enorme a todos los argentinos y pasivos futuros, porque los juicios, como los que tenemos pendientes de pagar de YPF, con el que siguieron exactamente la misma metodología, una YPF que salía 6.000 millones de dólares y la vamos a terminar pagando en 18.000 millones de dólares, no sabemos cuánto va a salir la expropiación de Vicentín.